Red Dot presenta Caballero Místico Kay. Capítulo 1. La princesa fugitiva. Gustave el traidor se abalanzó una vez más sobre la puerta y estuvo a punto de tumbarla. «¡Abre la puerta, Seráfica!», gritaba una y otra vez. «¡Deprisa, princesa!», grité yo, temiendo que el portal no se abriría a tiempo. La princesa no se detuvo a contestarme y prosiguió con la invocación: «In den Bereich, Hudie Schatten nicht verbergen kann». La luz del portal era tan deslumbrante como la de un relámpago. De ningún modo quería penetrar en esa luz que podía desgarrar los velos que separaban una realidad de otra, pero no había otra opción. Gustavo había entrado al cuarto. La princesa ni siquiera volteó a mirarlo. En sus ojos negros como la noche, no había duda alguna sobre su determinación. Sus pies se movieron ligeros como el viento, y nos lanzaron a ambos dentro del portal, hacia un mundo desconocido. Antes de que la princesa saltara, giré mi cuello casi por completo para asegurarme de que Gustave no viajara junto con nosotros. En sus ojos azules y crueles, pude ver la promesa de que nunca nos dejaría de perseguir, jamás. Sentí como si miles de agujas se clavaran en cada poro de mi cuerpo. Aullé de dolor, pero mi grito no se escuchó, ahogado por los embates de la tormenta. Esperaba que si por alguna casualidad nuestra llegada había sido avistada por alguien, fuéramos confundidos con otro rayo más de la tormenta. Un rayo que al caer del cielo había dejado un enorme cráter. «¿Se encuentra bien, princesa?», le pregunté. «Por mi parte, no pienso volver a usar uno de esos portales en el resto de mi vida». La princesa respondió, dirigiéndose a mí pero sin mirarme: «Orestes, aleja a esa fulana de aquí». Afuera del cráter, una chica rubia y empapada de los pies a la cabeza nos miraba con mudo terror. Debía tener la misma edad de la princesa, pero no parecía muy lista. Volé hacia ella para presentarme con cortesía, y la muy tonta se cubrió con los brazos como si yo fuera a picotearla en el rostro. A juzgar por su falda corta que dejaba a la vista sus piernas, no debía tener un oficio muy decente, que digamos. Apelando a toda mi paciencia, elevé mi voz por encima de la lluvia y los ocasionales rayos, dispuesto a tratar con la que obviamente era una forma de vida inferior. «Disculpe, señorita», dije. «La princesa Seráfica recién ha arribado a este mundo y no se encuentra con la disposición para atender a la gente del común, por lo cual le suplico encarecidamente que se aleje de su presencia en el acto». «Imposible», murmuró ella. «¿Cómo va a ser imposible?», alegué, comenzando a exasperarme. «Nada le cuesta apartarse de nosotros, señorita. Veo que sus dos piernas se encuentran en magnífico estado para caminar sobre ellas». «Orestes», me regañó la princesa como si yo hubiera hecho algo malo. «No te pedí que coquetearas con ella, ni mucho menos que le revelaras mi nombre. Dale un susto para que se vaya de una vez». «¿Y cómo se supone que haga eso?», repliqué molesto, lo confieso. «Yo no soy un caballero místico». «Los búhos no hablan», gritó ella, y salió corriendo enloquecida, apartándose de nosotros como si fuéramos alguna clase de monstruo. «Oh», dije, «asustarla no era tan difícil como pensé». «Eso no tiene importancia, Orestes», dijo la princesa con altivez. «Actúa con más fiereza, o de lo contrario, serás incapaz de defenderme». «Le repito, princesa, que yo no soy un caballero místico. No tengo el poder para protegerla». Para suavizar mi respuesta, giré mi cabeza casi por completo, a sabiendas de que el gesto le resultaba encantador. No funcionó, porque el semblante de la princesa se arrugó en desagradable mueca. «No necesito de ningún caballero místico», sentenció ella con severidad. «Nos ocultaremos en este mundo hasta que dejen de buscarnos». Me bastó recordar los malvados ojos de Gustave para estar seguro de que nunca dejarían de buscarnos.
Quise insistir y convencer a la princesa para que buscara un protector en este mundo, pero... Busquemos un refugio, le propuse. Mis plumas están empapadas. Avanzamos en silencio hacia una ciudad de altas torres que nos miraban con cálidos ojos amarillos. A medida que nos acercábamos, la lluvia cesó y pudimos percibir desconocidos ruidos. Me entristecí al darme cuenta de que tarde o temprano tendría que convencer a la princesa de conseguir un caballero místico que combatiera a los perseguidores que Gustave enviaría tras nosotros. Entendía a la perfección la dolorosa negativa de la princesa. Después de todo, el caballero en que ella más confiaba la había traicionado de la peor manera posible.